¿Alguna vez te has parado a pensar que todo lo que has oído sobre Jesús puede estar incompleto o incluso distorsionado? Tranquilo, no estamos aquí para desafiar tu fe, ni mucho menos. Pero hay una verdad que, durante siglos, se ha mantenido oculta bajo llave: los evangelios gnósticos. Textos antiguos y poderosos que no se incluyeron en la Biblia tradicional y que muestran un lado de Jesús que pocos conocen. Un maestro de la alquimia interior, un verdadero despertador de conciencias. ¿Y por qué se dejaron fuera estos evangelios? ¿Por qué solo se habla del Jesús que salva, pero casi nunca del Jesús que enseña a despertar la divinidad que hay dentro de cada uno? Ahí está el secreto. Porque estos textos revelan algo profundo. Jesús no quería ser adorado, quería ser seguido, y no solo seguido en gestos, sino en conciencia. Hablaba de una transformación interior, de una frecuencia espiritual a la que se puede acceder y que nos conecta directamente con lo divino, sin intermediarios, sin culpa, sin miedo. ¿Y sabes qué más? El propio Gregg Braden, renombrado estudioso y científico espiritual, ha recuperado estos conocimientos y ha mostrado cómo se conectan con los descubrimientos modernos sobre la conciencia, el campo cuántico y la capacidad humana de transformar la realidad a partir de lo que sentimos, pensamos y vibramos. Sí, es posible cambiar tu realidad, pero no con técnicas mágicas o promesas vacías, sino con el mismo conocimiento que el propio Jesús transmitió en secreto a sus discípulos más íntimos. Ahora bien, si todo esto parece demasiado bueno para ser verdad, es porque aún no has sido expuesto a la verdad completa, la verdad que transforma, que activa, que cura. Jesús y los secretos de la alquimia interior. ¿Qué revelan los evangelios gnósticos? Si creciste escuchando que Jesús era un ser divino inalcanzable, enviado para perdonar nuestros pecados y garantizarnos un lugar en el cielo, prepárate. Los evangelios gnósticos muestran una perspectiva totalmente diferente y profundamente empoderadora. En estos textos, como el Evangelio de Tomás, el Evangelio de María Magdalena y el Evangelio de Felipe, Jesús no aparece como un salvador externo, sino como un guía espiritual que enseña al ser humano a despertar al Cristo interior. Así es, Cristo no sería solo una persona, sino un estado de conciencia elevado, al que todos podemos alcanzar. Este es el punto que lo transforma todo. Según estas enseñanzas, el reino de los cielos no está fuera, sino dentro de ti. Jesús lo afirma claramente en el Evangelio de Tomás. El reino está dentro de ti y fuera de ti. Cuando te conozcas a ti mismo, entonces serás conocido y comprenderás que eres hijo del Padre viviente. ¿Te das cuenta del impacto que esto tiene? Si la divinidad está dentro, entonces ya no necesitamos vivir como mendigos espirituales, buscando migajas de paz, amor o sentido. Podemos activar esto ahora, en el presente. Y aquí es donde entra la alquimia interior, la transformación de nuestra energía, de nuestra conciencia, de nuestra forma de ver el mundo. Gregg Braden conecta estas enseñanzas con descubrimientos de la ciencia moderna, como el campo unificado de energía, la coherencia cardíaca y la neuroplasticidad. Es decir, lo que era espiritual está siendo confirmado por la ciencia. Nuestros pensamientos y sentimientos moldean la realidad. ¿Pero por qué se ocultó esto? Sencillo. Es más fácil controlar a quien cree que necesita ser salvado que a quien sabe que es divino por naturaleza. Y si alguna vez has sentido, aunque sea por un instante, que hay algo más grande dentro de ti, que existe un propósito que va más allá de la rutina, del dolor, del vacío, entonces tal vez estés listo para despertar. Por eso, quiero recomendarte una guía que está cambiando vidas. La guía, la nueva ciencia de la autotransformación. Está disponible gratis por tiempo limitado y se encuentra en el primer comentario fijado de este video. Ya quedan pocas unidades
Así que date prisa antes de que se agoten. El conocimiento prohibido. ¿Por qué se censuraron los evangelios gnósticos? La pregunta que no quiere callar es, ¿por qué nos ocultaron esto? ¿Por qué textos tan poderosos, que contienen palabras atribuidas al propio Jesús, fueron excluidos de la Biblia oficial? La respuesta es simple y al mismo tiempo profunda. Control. En los primeros siglos del cristianismo había varias corrientes espirituales diferentes que disputaban la interpretación del mensaje de Jesús. Los gnósticos eran uno de esos grupos. Creían que la verdadera salvación provenía del conocimiento interior, la gnosis, y no de la obediencia ciega a dogmas externos. Esto amenazaba directamente el poder de la naciente estructura religiosa. Un pueblo despierto, que comprende su fuerza interior, no es fácil de manipular. Cuestiona, siente, vibra en una frecuencia elevada, y eso no encaja con instituciones que viven del miedo, la culpa y la sumisión. Cuando la Iglesia se unificó con el Imperio Romano, el objetivo dejó de ser espiritual y pasó a ser político. Era necesario crear una doctrina única y centralizada, donde el poder estuviera en manos de unos pocos. Los evangelios gnósticos no servían para ese propósito. Empoderaban al individuo. Por eso fueron considerados herejía. Muchos manuscritos fueron destruidos. Solo escaparon unos pocos, escondidos en el desierto, como los encontrados en Nag Hammadi, Egipto, en 1945. ¿Coincidencia? ¿O una señal de que ese conocimiento tenía que resurgir en el momento adecuado? Greg Braden cree que sí, y tú también lo sientes, ¿verdad? Que ha llegado el momento de recordar. Porque dentro de ti, algo sabe que no hemos nacido para vivir atrapados, con miedo, apagados, sino para brillar, sanar y transformar. Los gnósticos no rechazaban a Jesús, lo veían como el mayor maestro de la humanidad, pero en lugar de idolatrarlo, buscaban vivir como él vivía, alinear el pensamiento, la emoción y la acción, buscar la verdad dentro de uno mismo, usar la conciencia como herramienta de evolución y entre nosotros. ¿No tiene más sentido así? El lenguaje secreto de Jesús, metáforas, códigos y enseñanzas ocultas. Mucha gente lee los evangelios tradicionales como si fueran historias literales, pero los textos gnósticos muestran que Jesús hablaba en códigos, símbolos y metáforas, accesibles solo para aquellos que estaban preparados para entender. Jesús hablaba en parábolas, y eso no era por casualidad. Era una forma de proteger la verdad de aquellos que aún no tenían ojos para ver. Él mismo dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. Es decir, la enseñanza estaba ahí, pero solo aquellos que vibraban en cierta frecuencia podían captar el verdadero significado. ¿Quieres ver un ejemplo clásico? Cuando habla del nacimiento de nuevo, mucha gente lo interpreta como el bautismo o la conversión religiosa. Pero en los textos gnósticos, esto se interpreta como un renacimiento de la conciencia, una transición de un estado de ignorancia a la iluminación espiritual. ¿Y qué hay de la ceguera? Jesús cura a los ciegos, sí, pero más que ver con los ojos, quería que las personas vieran con el corazón, que vieran más allá de las apariencias, más allá de las ilusiones, que despertaran a lo que realmente son, luz en forma humana. La cruz, por ejemplo, que se convirtió en símbolo de dolor y martirio, para los gnósticos es símbolo de trascendencia, de muerte del ego, de renacimiento a una nueva realidad interior. Es decir, una invitación a una transformación profunda, no un final trágico. Greg Braden destaca que este lenguaje simbólico era utilizado por muchas tradiciones antiguas, egipcia, tibetana, védica, y Jesús lo dominaba como nadie. Accedía al campo cuántico con palabras, plantaba ideas que germinarían cuando el suelo del alma fuera fértil. El problema es que, con el tiempo, esas metáforas se convirtieron en dogmas,
y la verdad viva se convirtió en una regla muerta. Pero si estás aquí leyendo esto, es porque estás listo para recordar lo que el alma ya sabe, que eres más que carne, nombre y número de identificación fiscal. Eres conciencia, energía en movimiento, una chispa divina aprendiendo a recordarse a sí misma, la alquimia espiritual y el poder vibratorio. Cómo Jesús transformaba la realidad. Jesús no hacía milagros como si fuera magia. No utilizaba trucos, ni tenía poderes sobrenaturales en el sentido hollywoodiense. Lo que hacía era acceder a las leyes universales que rigen la vibración, la conciencia y la manifestación de la realidad. Esa es la verdadera alquimia espiritual. Transformar algo denso en algo sutil. Cambiar la vibración interna para cambiar el mundo externo. Los gnósticos comprendían que todo en el universo es energía, y que esa energía responde a la frecuencia que emitimos. Las emociones elevadas como el amor, la gratitud, la compasión y la fe no son solo sentimientos bonitos, son llaves de acceso a un campo de posibilidades infinitas. Gregg Braden lo llama campo inteligente, una matriz energética que responde a las emociones coherentes del corazón. Jesús dominaba esto. Él sentía la curación antes de que ocurriera. Vibraba con la certeza de que el milagro ya era real. Y eso creaba la realidad. Cuando Jesús dice, si tienen fe del tamaño de un grano de mostaza, le dirán a esta montaña, levántate de aquí y lánzate al mar, y así se hará. No está hablando de fe ciega, está hablando de una fe vibracional, una confianza que nace de la conexión con lo divino que habita dentro de nosotros. Esa es la alquimia interior, transmutar el miedo en confianza, la culpa en libertad, la escasez en abundancia, el dolor en sabiduría. Pero nadie te enseñó eso, ¿verdad? Porque prefirieron mantenerte dependiente de bendiciones externas, en lugar de mostrarte que el verdadero milagro eres tú. Y si todo esto te ha resonado, si en algún lugar dentro de ti algo está despertando, entonces necesitas dar el siguiente paso. La guía. La nueva ciencia de la autotransformación te ayudará a comprender y aplicar esta alquimia en tu vida. No es una teoría vacía, es práctica, es real, es liberadora. Y lo mejor, todavía es gratuita por tiempo limitado y encontrarás el enlace en el primer comentario fijado de este video. Hay pocas unidades digitales disponibles, así que no lo dejes para más tarde. Si has llegado hasta aquí, ya estás listo para transformarte. El corazón como centro de la sabiduría espiritual. ¿Te has dado cuenta de que, en las enseñanzas de Jesús, el corazón tiene un papel central? Hablaba de amar al prójimo, perdonar, sentir compasión, confiar. Pero no se trataba solo de un discurso emocional. Era ciencia espiritual en acción. Gregg Braden explica que el corazón humano tiene un campo electromagnético hasta 5000 veces más potente que el del cerebro. Y esto no es solo un dato científico, es una clave espiritual. Porque es en el corazón donde se produce la verdadera conexión con lo divino. Los gnósticos lo sabían. Veían el corazón como un portal, un puente entre el mundo visible y el invisible. Un lugar donde el ego se silencia y el alma habla. Jesús enseñaba a alinear el pensamiento, la emoción y la intención. Es decir, pensar con claridad, sentir con verdad y actuar con propósito. Cuando estos tres están en sintonía, el corazón vibra en una frecuencia capaz de curar, crear y manifestar. Muchos de los milagros atribuidos a Jesús, como curar leprosos, calmar tormentas, resucitar muertos, eran fruto de ese estado de profunda coherencia entre la mente, la emoción y el espíritu. Él no hacía el milagro, Él se convertía en el milagro. Y eso es algo a lo que todos podemos acceder, pero requiere silencio, presencia, autoconocimiento. Y sobre todo, confianza en que la sabiduría ya está dentro. La pregunta que queda es,
¿Cuánto tiempo más vas a ignorar el llamado de tu corazón? ¿Cuántas veces te has susurrado verdades que la mente no quería oír? Quizás sea hora de confiar más en ese campo sagrado dentro de ti. Es tu templo, tu oráculo, tu brújula, la enseñanza olvidada, el Cristo interior en cada ser humano. Esta es quizás la revelación más poderosa y también la más rechazada por los sistemas religiosos tradicionales. El Cristo no es un hombre, es un estado de conciencia. En los evangelios gnósticos, Jesús lo deja claro. No vino para que lo adoraran, sino para mostrar el camino. Y más que eso, para recordar a las personas que ellas también son portadoras de la chispa divina. Cuando dice, vosotros sois dioses, está activando un código profundo, no está exagerando. Está señalando una verdad que ha sido sistemáticamente borrada de la historia humana. Lo divino no está solo en Jesús, está en todos nosotros. Pero claro, esto no conviene a las estructuras que se alimentan de la idea de que necesitas intermediarios, rituales, eclesiásticos o reglas externas para conectarte con Dios. Después de todo, si descubres que eres sagrado por naturaleza, que solo necesitas recordar quién eres, ¿quién seguirá obedeciendo ciegamente? Gregg Braden explica que este Cristo interior es una frecuencia de amor, sabiduría y poder creativo. Cuando despiertas a esto, dejas de ser víctima de la realidad y comienzas a co-crear con conciencia. Los gnósticos sabían que el camino era interno. Meditaban, ayunaban, practicaban la introspección, el simbolismo y la conexión directa con el espíritu. Jesús era el modelo, no el fin. Él mostraba lo que podríamos ser si abandonáramos la ilusión de la separación. Esta es la verdadera revolución espiritual, salir de la adoración pasiva y entrar en la incorporación activa de lo divino. No eres pequeño, no estás perdido, no estás roto, estás dormido. Y todo esto tal vez sea tu llamada para despertar. María Magdalena y lo sagrado femenino, la guardiana del conocimiento oculto. María Magdalena, durante siglos, fue malinterpretada, reducida a pecadora, confundida con prostitutas, borrada de la historia oficial. Pero en los evangelios gnósticos aparece como algo mucho más profundo, la discípula más cercana a Jesús y guardiana de un conocimiento oculto. En el Evangelio de María, ella es quien comprende las enseñanzas más profundas. Ella cuestiona, dialoga con los discípulos, traduce los misterios que Jesús reveló después de la resurrección. ¿Y saben qué sucede? Los otros discípulos dudan de ella, pero Jesús no. Gregg Braden y otros estudiosos señalan que María Magdalena representa más que una persona. Simboliza lo sagrado femenino, la intuición, la sabiduría interna, la capacidad de sentir la verdad con el corazón. Y ese equilibrio entre lo masculino y lo femenino, lo racional y lo intuitivo, era esencial en las enseñanzas de Jesús. Él no veía jerarquías espirituales entre hombres y mujeres. Veía conciencia, voluntad, corazón. Pero el sistema patriarcal que dominó el cristianismo durante siglos no podía permitir eso. Después de todo, las mujeres espiritualmente libres amenazan cualquier estructura que quiera controlar cuerpos, pensamientos y almas. Por eso, la figura de María fue tergiversada. Los gnósticos, sin embargo, reconocían su papel esencial. Ella era el canal de comunicación con lo invisible, el símbolo de la unión entre la materia y el espíritu. La alquimista del alma. Rescatar a María Magdalena hoy es más que un acto de justicia histórica. Es un paso en el camino hacia la reconexión con la parte más olvidada de nosotros mismos, nuestra capacidad de sentir la verdad, sin tener que demostrar nada a nadie. Es hora de restaurar esa conexión, equilibrar lo sagrado masculino con lo femenino dentro de cada ser, dar voz a la intuición, respetar la sabiduría silenciosa que vibra en el cuerpo,
el alma y el corazón. El silencio como camino. El poder de la experiencia directa con lo divino. ¿Te has dado cuenta de cómo la mayoría de las religiones estructuradas enseñan a buscar a Dios a través de palabras, reglas e intermediarios? Pues bien, los evangelios gnósticos muestran otro camino. Jesús en estos textos no fomentaba rituales mecánicos ni repeticiones vacías. Al contrario, decía que el verdadero encuentro con lo divino ocurre en el silencio, en la experiencia directa, en la inmersión interior. El Evangelio de Tomás está lleno de frases enigmáticas que parecen querer empujar al lector hacia su interior. Jesús dice: el que busca, que siga buscando hasta encontrar, y cuando encuentre, se sentirá perturbado, y entonces se maravillará. Es decir, el despertar comienza con inquietud, con cuestionamientos, con una especie de caos interno que precede a la claridad. Gregg Braden habla mucho sobre esto. Muestra cómo el silencio, la meditación e incluso el simple acto de respirar con conciencia crean un estado de coherencia capaz de alinear la mente, el cuerpo y el espíritu. Es en este estado donde lo divino se revela, no como una idea, sino como una presencia viva. Los gnósticos practicaban esto. Sabían que el reino de los cielos no se encuentra en templos hechos por manos humanas, sino en el espacio silencioso del alma, donde no hay juicio, donde no hay dogma, solo presencia. Por eso, el verdadero buscador no es aquel que sabe mucho, sino el que escucha el silencio con reverencia, el que siente la presencia en el suspiro, en la pausa, en el vacío fértil entre un pensamiento y otro. Esta es una verdad que no se explica, se vive, y tal vez ya lo hayas sentido, en una puesta de sol, en una lágrima espontánea, en un abrazo silencioso. Momentos en los que todo se detuvo y supiste, sin duda, que no estás solo. Esos momentos son ventanas, portales, invitaciones a lo divino dentro de ti. Gregg Braden y el puente entre la ciencia y la espiritualidad.